En la última conferencia sobre la antropología, intenté descartar, o por lo menos desenfatizar, algunos debates entre los teólogos reformados. Cuestiones como dicotomía, tricotomía, traducionismo y creacionismo, diciendo que se basan en una antropología más helenista que bíblica, dividiendo demasiado el hombre en dos componentes. Hoy tocamos otro tema de la antropología que también ha causado controversia, y algunos de los puntos que hemos tocado en la última sesión o las últimas dos van a repetirse o van a verse otra vez hoy. Hay diferentes interpretaciones. El tema principal de esta primera hora es la cuestión de la imagen de Dios. ¿Qué es la imagen de Dios? Y lo que vamos a hacer es ver algunos textos de la Biblia y luego vamos a ver algunas propuestas y luego voy a dar lo que considero la mejor definición de lo que es imagen de Dios. Obviamente, regresando a la creación en Génesis 1:26, ahí se menciona y dice: y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y luego versículo 27, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Y luego en el capítulo 5, versículos 1 al 3, dice que esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados, los llamó seres humanos. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza, y lo llamó Set. Y luego en el capítulo 9, otra vez en el versículo 6, dice: si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque al ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Y lo que quiero señalar aquí es que a veces dice que es hecho a la imagen de Dios, a veces dice que es hecho a la semejanza de Dios, a veces dice que es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y estas palabras son usadas intercambiablemente. Entonces, es por énfasis la repetición. No debemos buscar, esta es la imagen y esta es la semejanza. Es repetitivo pues es un énfasis, usando dos palabras diferentes. Y también podemos ver que imagen de Dios es una categoría que se aplica a Adán y a Eva. Y luego dice que Adán y Eva tuvieron hijos a su imagen y semejanza. Y entonces es interesante, los hijos de Adán y Eva son imagen de Adán y Eva, que son imagen de Dios. Entonces los hijos también son imagen de Dios porque son imagen de Adán y Eva, que son imagen de Dios. Y en Génesis 9, aquí es en la recreación después del diluvio, se repite que el hombre es hecho a la imagen de Dios. Y esto es después del pecado. Entonces podemos ver que, a simple vista, que todavía después del primer pecado, el hombre y la mujer son imagen de Dios. Y en Santiago esto se confirma, porque en Santiago 3:9 hay un argumento fuerte aquí, que dice: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Y otra vez tenemos esta frase, mucho después del primer pecado, pero dice que los seres humanos hasta la fecha están hechos a la imagen de Dios. Y vamos a ver en Colosenses 1:15 que Cristo es la imagen de Dios por excelencia. Y dice aquí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego Hebreos 1:3 dice lo mismo,
Hebreos 1:3. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y etc. Y entonces Cristo es imagen de Dios por excelencia. Él es fiel imagen de Dios. Él es la exacta representación de lo que Dios es. Y por lo tanto, en Juan 14:9, cuando Tomás estaba un poco confundido con respecto al camino y diciendo que él no sabía cuál era el camino, y dicen que pues muéstranos al Padre, y con eso es suficiente. Y luego dice Jesús en el versículo 9 de capítulo 14 de Juan, dice, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? Entonces Cristo, al ver a Cristo, es ver al Padre, porque Cristo es imagen de Dios por excelencia. Ahora, unas propuestas sobre qué quiere decir esta frase, imagen de Dios. Y aquí tengo una lista de algunos de las sugerencias, las posturas de diferentes personas. Agustín, quien hizo una obra importante sobre la Trinidad, él enfatizaba tanto la Trinidad y él avanzó en el occidente la doctrina de la Trinidad, pero él tendía a encontrar la Trinidad o vestigios de la Trinidad en muchos diferentes lados. Y a veces yo diría que forzaba el aspecto un poco. Vestigios, remanente, huella, reflejo, algo así. Y él hablaba le encantaba trillizos, le encantaba cosas en tres, juegos de tres. Y él hablaba del hombre como el amante, el amado y el amante, el amando y el amado. Y él trataba de relacionar estos tres con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego él dijo, pues esto no funciona tan bien, y luego lo adaptó un poquito, y luego concluyó con tres aspectos: memoria, inteligencia y voluntad. Y de alguna forma él hizo una conexión con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como pueden apreciar, parece que está forzando al hombre, buscando tres aspectos que pueda relacionar. Y otra cosa es que obviamente él está también funcionando con un tipo de dualismo, porque está hablando solamente de aspectos del alma del hombre, aspectos del espíritu del hombre, de la mente del hombre. Entonces no está hablando tanto del hombre o de la mujer, está hablando de ciertos aspectos, y probablemente, como vimos hace 8 días, un poco dualista, un poco helenista en su división del hombre. Calvino y muchos reformados y muchas confesiones reformadas enfatizan aspectos éticos o morales y no éticos. No ético tiene que ver con la mente. Entonces ellos, Calvino y otros reformados, enfatizan aspectos de la mente del hombre y aspectos de la capacidad moral del hombre. Y quiero mostrarles cómo llegan a su conclusión. Y en un sentido es un muy buen procedimiento. Buscan en el Nuevo Testamento referencias a la imagen de Dios y encuentran en Colosenses 3:10 una mención, y aquí dice, Colosenses 3:10 dice: y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Entonces ahí está la conexión: conocimiento, el aspecto noético,
el aspecto de la mente. Entonces, ¿qué es imagen de Dios aquí? Dice que es conocimiento. Y luego en Efesios es un pasaje paralelo, 4:24, dice, 23 dice, ser renovados en la actitud de su mente, ahí está mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Entonces ahí están los tres. Dice la mente, la justicia y la santidad. Y lo que buscaba básicamente era, el procedimiento aquí es obviamente buscar en la Biblia una mención de la imagen de Dios y algo de definición, y aquí encontró Calvino. Pero también la idea era buscar lo que es restaurado en Cristo. Y así como argumentar en reversa y decir lo que es restaurado en Cristo es lo que fue perdido en el primer pecado. Y lo que es restaurado en Cristo es la imagen de Dios, algo que fue perdido en el primer pecado. Y esta perspectiva ha influenciado muchísimo la teología reformada. Por ejemplo, en la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 4, el segundo párrafo dice que después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con alma racional e inmortal, cosa que comentamos hace 8 días, dotados de conocimiento, rectitud y santidad verdadera. Ahí está, a la imagen de Dios. Pues aquí está. También en el Catecismo Menor, la pregunta número 10, aquí está también, ¿cómo creó Dios al hombre? Respuesta: Dios creó al hombre, varón y hembra, a su propia imagen, con conocimiento, justicia y santidad, y con dominio sobre todas las criaturas. Entonces ahí menciona 3 y luego un cuarto aspecto. Los 3 de Calvino, conocimiento, justicia y santidad, y luego agrega dominio sobre todas los animales. El dominio es otros enfatizan, aquí está en Westminster, pero otros enfatizan, es la imagen de Dios. Y aquí es un argumento también bastante fuerte, porque en Génesis 1:26 y 27 dice que hagamos al ser humano a nuestra imagen, y luego creó al ser humano a su imagen, y luego dice en 28, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, etc. Pues aquí también están pegados estos dos conceptos, los creó a imagen de Dios y luego dominen. Pues algunos dicen, ahí está, esta conexión es muy fuerte entre dominio y lo que quiere decir imagen de Dios. También el Salmo 8 podemos usar para respaldar este aspecto. Salmo 8. Habla del hombre y dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Es el versículo 4. ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Y luego dice, pero pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y honra, lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. Pues ahí está otra vez. ¿Qué es? Pues es imagen de Dios y quiere decir que Él tiene dominio. Bien, otro aspecto, otra idea enfatizada por Karl Barth es que la imagen de Dios no se encuentra tanto en cada individuo, más bien se encuentra en la comunidad humana. Y otra vez hay un argumento bíblico aquí, porque en Génesis 1:26 Dios dice, hagamos al hombre a nuestra
imagen y semejanza. Plural. Dios está hablando consigo mismo, siendo un Dios plural, trinitario, y está diciendo, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Y luego dice, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Pues obviamente los creó en comunidad. Entonces, por lo tanto, Bart y otros dicen, ahí está la imagen de Dios, no tanto en ti, no tanto en mí, sino en nosotros, en nuestras relaciones. Dios es relacional, por lo tanto, nosotros también relacionales. Otra sugerencia, postura, es que esta es la postura de Roma, de la Iglesia Católica Romana, que hay ciertos dones naturales. Y luego ellos hablan de dones sobrenaturales que son super editados o agregados a los dones naturales. Y los dones naturales son como el libre albedrío, la espiritualidad del alma, la inmortalidad. Y estas son cosas a las cuales Dios en su gracia agrega otros dones. Algunos, o puedo decir hasta muchos luteranos, con su énfasis, más o menos es como Calvino en su procedimiento, con su énfasis en lo que es restaurado en Cristo. Para un luterano, ¿cuál es lo principal que es restaurado en Cristo? Justicia, exacto. Justificación por gracia, por medio de la fe. Entonces, ¿qué fue imagen de Dios en el principio? Justicia original. Esto está en la lista de Calvino, porque aquí tenemos justicia, además de conocimiento y santidad, pero aquí se enfoca en justicia original, y esta postura dice que esta justicia se perdió en la caída y es restaurada en Cristo. Estas son algunas ideas, puede haber otras, pero estas son algunas de las principales. Ahora, algo de análisis aquí. Ya analicé un poquito lo de Agustín, criticando un poquito allá. Creo que de estas perspectivas puede ser la más especulativa, la más forzada de todas, pero vamos a comentar en general de estas perspectivas. Porque podemos afirmar, salvo esto de Agustín, como digo, no me convence mucho, pero podemos reconocer algo de verdad en todas estas perspectivas. Quizás la de Roma, el esquema aquí no es muy convincente bíblicamente, es el menos bíblico en su argumentación. Los demás agregan, o más bien, no agregan, más bien se apoyan en textos bíblicos y Roma también, pero está basado en un esquema de dones naturales y luego dones sobrenaturales, y pues hay algo de eso en la Biblia, pero podemos apreciar que hay mucha verdad en estas posturas. Sin embargo, por un lado, complican el asunto demasiado, y por el otro lado, simplifican el asunto demasiado. Complican el asunto porque se enfocan están buscando un aspecto específico, o quizás un juego, un complejo de aspectos. Y simplifican porque luego cuando llegan a su grupo de aspectos que consideran imagen de Dios, luego excluyen otros aspectos. Y por lo tanto, estas posturas están como se excluyen entre sí. La postura bíblica es más sencilla y al mismo tiempo es más comprensiva. Comprende muchos de los aspectos aquí. ¿Cuál es la mejor forma de decirlo bíblicamente? Y es muy, muy sencillo. La postura bíblica es que el hombre es la imagen de Dios. Entonces, cuando hacemos la pregunta, ¿qué es la imagen de Dios? La respuesta es muy sencilla. El hombre es la imagen de Dios.
Y la imagen debemos tener cuidado porque vamos a decir que Dios está aquí, el hombre está aquí, y muchas de estas posturas buscan un aspecto de Dios o buscan un aspecto del hombre, pero el concepto es mucho más amplio. No dice que el hombre refleja un aspecto de Dios, dice que refleja a Dios, y no dice que una partecita del hombre refleja a Dios, o que una partecita del hombre refleja un aspecto o solamente unas características de Dios. Dice que en general el hombre es creado a la imagen de Dios, no parte del hombre y no parte de Dios. Entonces a veces escuchamos expresiones que no son muy bíblicas, como a veces se dice la imagen de Dios en el hombre. No sé si hayan escuchado eso. Y están buscando una parte que está dentro del hombre. Ahí está la imagen de Dios. O Dios, el hombre o la imagen como si fuera parte de Dios. Entonces, está bien, Chuy, tengo varios pulmones aquí. Muchas gracias. Entonces, a veces estas expresiones no ayudan. Como si fuera parte de Dios o parte del ser humano, del hombre. Entonces, la imagen de Dios es el hombre mismo. Y por lo tanto, nosotros, si adoptamos esta postura, podemos afirmar mucho de esto. Y no tenemos que pelear entre, no, pues Calvino, no, Barth, no, Agustín. Realmente podemos apreciar muchas de estas perspectivas sin excluir otras. El hecho de que el hombre es imagen de Dios significa simplemente que el hombre refleja cómo es Dios. Y algunas de estas propuestas son manifestaciones de lo que quiere decir ser imagen de Dios, pero realmente reducen el asunto en lugar de amplificar. Entonces la pregunta sobre si la imagen de Dios se perdió o no se perdió, si lo que estoy diciendo tiene razón, la pregunta ya no tiene sentido. Porque solamente se puede perder si es una partecita del hombre o una parte sota. Pero si el hombre mismo es la imagen de Dios, ¿qué podría querer decir? La pregunta es si se perdió la imagen de Dios o no. El hombre es imagen de Dios. ¿Cómo se puede perder imagen de Dios? Es lo que es, tanto antes de como después del primer pecado. Mejor dicho, el hombre caído es imagen de Dios, pero fracturada. Ya no refleja como debe, ya no manifiesta como debe el molde del cual fue hecho. Podemos pensar en ilustraciones, un espejo. Han visto pues buenos espejos y malos espejos. Un buen espejo te da una imagen excelente de lo que está enfrente, y puedes tomar el mejor espejo, el más puro, el más pulido, y luego darle un martillazo y estrellar ese espejo. Ahora les pregunto, ¿qué es ese objeto? Es un espejo. O sea, no cambió, todavía sigue siendo espejo. Y luego si les pregunto, ¿qué tan bien funciona ese espejo para la función para la cual fue creada? Ya no funciona como debe, pero no deja de ser un espejo, todavía es. O podemos tomar el mejor carro, no sé cuál sea el mejor, pero vamos a escoger un bueno, pues un Mercedes-Benz del año, uno de los deportivos o algo así, y podemos manejar hasta uno de estos puentes al sur de aquí, de Atenquique, y no sé cuántos cientos de metros de altura tienen esos puentes, y luego pues empujarlo y que caiga ahí abajo. Y abajo, ¿qué vamos a encontrar? Un carro, no deja de ser un carro. ¿Y qué marca?
Mercedes-Benz en este caso, todavía es. Ahora, ¿funciona como un Mercedes-Benz debe funcionar? ¿Se maneja como cualquier carro debe manejarse? Ya no, pero sigue siendo lo que fue creado. Es carro, es Mercedes. Igual, el hombre. ¿Qué es el hombre? Imagen de Dios. Y es nuestra gloria. Pero ¿qué es el hombre? Imagen fracturada. Y es nuestra vergüenza. Entonces hay suficiente ahí para estar agradecidos. Y hay suficiente ahí para estar avergonzados, apenados. Porque somos imagen de Dios. Es nuestra gloria. Somos imagen fracturada. Es nuestra pena. Pero nos da nuestra tarea en la tierra. ¿Para qué estamos aquí? Para reflejar a Dios, para glorificar a Dios. Y el hombre así fue creado y nos hemos adelantado al hablar del pecado, porque es el tema de la próxima conferencia. Pero vamos a regresar al estado de inocencia, para hablar de cómo estaba en el estado de inocencia. Y podemos recordar que, creo que lo mencioné, o no me acuerdo, en este curso o no, de los 4 estados del hombre: el estado de inocencia, el estado de pecado, el estado de gracia y el estado de gloria. No, en este curso no lo mencioné. Ok, muy bien, en el curso de confesiones y catecismos. Entonces, esta es una descripción de nuestro amigo Agustín, que en este caso no es especulativo, es bastante atinado. Entonces hay 4 estados: el de inocencia, en el cual fue creado; el pecado después del primer pecado; de gracia, ya como creyentes en Jesucristo; y luego de gloria, ya con Dios eternamente. Entonces vamos a ver el primer estado ahora, y luego en la segunda conferencia de hoy vamos a hablar del segundo estado, del pecado. Ahora, el hombre en el estado de inocencia. En el principio podemos hablar de esta primera relación entre Dios y su pueblo, que consistía al principio de 2 personas, Adán y Eva, como un pacto. Vamos a hablar después del pacto, pero vamos a hablar del pacto de la creación. Y en este pacto de la creación, el hombre había varios aspectos, varias estipulaciones, varias responsabilidades de los seres humanos, entre las cuales eran reproducir y llenar la tierra. Y aquí podemos ver imagen de Dios procreando en imitación del Dios que creó. Dios crea y nosotros procreamos, y ahí hay un reflejo de la actividad de Dios. Y también parte de esto era disfrutar placer corporal, comer, beber, trabajar, descansar, tener relaciones sexuales. Y estos placeres corporales eran parte de la creación y en el pacto de la creación. Descansar, otra vez en imitación de Dios, pues trabajar en imitación de Dios, descansar en imitación de Dios también. Dios hizo la tierra, el hombre cultiva la tierra. Entonces aquí hay actividades semejantes a lo que Dios hizo. Y también casarse y tener familia. Ya mencioné reproducir, pero reproducir presupone la institución del matrimonio. Entonces tenemos varias instituciones. Tenemos la institución del matrimonio, de la familia, del trabajo, del descanso. No había una institución aparte llamada iglesia, porque toda la creación era iglesia, era la asamblea de los creyentes, del pueblo de Dios. Y hay un aspecto aquí que muchas veces recibe mucha atención y es merecida la atención, pero es la prueba en el huerto de Edén. Y en esta prueba podemos suponer o deducir
que el hombre y la mujer, los humanos, eran justos, como los luteranos y como Calvino enfatizan. Ser imagen de Dios es ser justo, en el principio. Eran justos, pero no eran inmutables. Eran propensos, no digo propensos, eran capaces de cambiar. Justos, pero mutables, cambiables potencialmente. Podrían dejar de ser justos. Vivían, pero no estaban todavía confirmados en la vida eterna. Entonces tenían la vida plena, pero no tenían la inmortalidad confirmada todavía. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal fue una prueba, podemos decir, en un sentido arbitraria, porque nada distinguía físicamente ese árbol de otros árboles. Y Dios dijo, podrían comer de todos los árboles, sí, pero no ese. Pero no había nada físicamente que distinguía. No era venenoso, no era mágico, y era uno de los árboles. Entonces parece que fue una prueba en un sentido arbitraria. No había ninguna razón obvia por la cual no comer de ese árbol. Y por lo tanto la prueba es muy aguda. La prueba era si ellos iban a obedecer la palabra de Dios simplemente por ser palabra de Dios. Simplemente porque Dios dijo que no. En otras palabras, la pregunta fue si ellos dejarían que Dios fuera Dios y que ellos fueran criaturas dependientes de Dios y de su palabra. Y si no comieran del árbol, tendrían conocimiento claro del bien y del mal. La idea no es tanto que no tuvieran ninguna idea del bien y del mal antes, porque tenían que tener una idea del bien y del mal. El bien es ¿qué? Hacer lo que Dios dice. El mal es ¿qué? Hacer lo que Dios prohíbe. Entonces, si ellos no comieran, seguirían con un conocimiento claro del bien y del mal, pero un conocimiento no personal, no por experiencia. Ellos sabrían que en general el bien es hacer lo que Dios dice, el mal es desobedecer la palabra de Dios. Si comieran del árbol, tendrían conocimiento personal, experiencial del bien y del mal, pero ya distorsionado. Entonces sería en un sentido más conocimiento, pero en el otro sentido sería un conocimiento ya distorsionado, porque el saber claramente que el bien es obedecer y el mal es desobedecer es perfectamente correcto ese conocimiento. Pero ya después de ser pecadores, el conocimiento distorsionado. Este aspecto del pacto de la creación muchas veces se llama el pacto de obras o el pacto de vida. Y en la confesión y en los catecismos de Westminster se llama de esas dos formas. Por ejemplo, Confesión de Fe 7.2, párrafo 2, dice: el primer pacto hecho con el hombre fue el pacto de obras. Y luego en el Catecismo Menor usan otro lenguaje y dice: Dios hizo con él una alianza o pacto de vida. Y también en la pregunta 16 dice cómo Dios hizo la alianza no solo con Adán, sino también para sus descendientes. Aquí menciona la solidaridad que tenemos con Adán. Entonces aquí habla de una alianza, un pacto. Esta idea ha sido criticada fuertemente en las últimas décadas. En una conferencia posterior, pronto, vamos a ver diferentes definiciones del pacto. Y entre los
los teólogos reformados ha habido mucha crítica de este concepto del pacto de obras. Y hay algunos teólogos reformados prominentes, John Murray, que pues ya no está, ya murió, John Piper, que tiene mucha influencia, y otros que han negado la idea del pacto de obras. Y su argumento se basa en como dos líneas. Uno es, en la Biblia nunca menciona explícitamente el pacto de obras llamándolo un pacto. Entonces es lenguaje no precisamente bíblico. Sin embargo, yo contesto que los elementos de un pacto estuvieron presentes en la prueba. Dos partes, condiciones, promesas y sanciones. Si quieres utilizar otra palabra, si quieres utilizar alianza, como está traducido aquí en castellano en el Catecismo Menor, no voy a pelear por la palabra en sí. Si quieres hablar de un arreglo, si quieres hablar de una administración, no voy a pelear tanto, pero yo voy a insistir que los elementos de un pacto están claramente aquí. Además, en la otra crítica, y creo que vale la pena mencionar, algunos, siguiendo a John Murray, cosa que voy a explicar posteriormente, pero Murray insistía que la esencia de un pacto es una administración soberana de la gracia de Dios. Y la idea de un pacto de obras choca con la idea de un pacto de gracia. Y si todos los pactos son de gracia, esto por definición excluye la idea del pacto de obras. En otra conferencia vamos a cuestionar esta premisa de Murray, que todos los pactos tienen que ser expresiones de la gracia de Dios. Y otra cosa es que el paralelo entre Adán y Cristo requiere que los dos hayan sido cabezas representativas de la humanidad bajo un arreglo divino. Los dos fueron asignados a un rol, a un papel de representante y bajo un esquema divino. Y este esquema es el esquema que llamamos el pacto de obras. Pero como digo, si quieren utilizar otro lenguaje está bien, pero hay que conservar la idea. Esta teología del pacto muchas veces se llama la teología federal. Y se habla de Cristo y de Adán y Cristo como cabezas federales, porque en la confederación de la humanidad ellos son las cabezas titulares. Y si leemos el paralelo entre Adán y Cristo en Romanos 5, 12 al 21, encontramos esta idea muy fuertemente. Y esta es la razón por la cual yo quiero retener la idea del pacto de obras. Porque al descartar el pacto de obras, estamos, según yo y muchos otros teólogos reformados, estamos jugando en una forma peligrosa con la obra de Cristo como cabeza federal del pacto. Y aquí está, es un texto denso, es un texto, yo creo que será difícil leer todo aquí sin simplemente tocarlo superficialmente, pero quiero que se fijen en este momento en el 18 y 19, porque dice: por tanto, así como con una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo
muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Y aquí está hablando, this is Romanos 5, 18 y 19. Entonces, aquí no está hablando de la gracia. En un sentido sí, la gracia nos llega a nosotros, pero ¿cómo nos llega la gracia a nosotros? Por la obediencia de Cristo. Y está poniendo aquí claramente a Adán y a Cristo en un papel semejante. Y lo que determina el resultado de la prueba en los dos casos son sus obras. Por lo tanto, yo creo que es correcto, es una caracterización, es una descripción correcta hablar de un pacto de obras, porque el resultado se determina por la obra de Adán y la obra de Cristo. Y regresando al arreglo con Adán, la promesa explícita fue negativa. Fue, si comes, vas a morir. La implicación o la promesa implícita, la parte positiva, fue si no comes, puede ser confirmado en la vida eterna. Por eso se llama pacto de obras y también se llama pacto de vida, porque el premio implícito es la vida eterna, la inmortalidad. Y aquí se describe en el párrafo que empecé a leer en el capítulo 7 de Westminster, párrafo 2, el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, en el que se prometía la vida a Adán y en a su posteridad, bajo la condición de una obediencia personal perfecta. Y también el resumen en el Catecismo Menor, en la pregunta 12, después de crear al hombre, Dios hizo con él una alianza de vida bajo condición de perfecta obediencia, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, bajo pena de muerte. Pues este es el esquema del pacto de obras. Y según Romanos 5, el mismo principio de representación funcionó tanto para nuestra condenación como para nuestra salvación. Y bajo este esquema podemos concebir de la obra de Cristo como el segundo Adán, el Adán que sí obedeció, el que realmente ganó por sus propios méritos, por su propia obediencia. Él ganó, mereció la vida eterna, la cual nos la pasa a nosotros bajo otro esquema. Él lo obró, Él lo ganó por sus obras y Él nos pasa la vida eterna, nos regala la vida eterna bajo el pacto de gracia. Pero el pacto de gracia, que vamos a estudiar después, el pacto de gracia depende del cumplimiento exitoso de un hombre del pacto de obras. Y esto es precisamente lo que Cristo hizo. Somos salvos por gracia, precisamente porque somos salvos por la obra de obediencia de Cristo. Ser imagen a nuestra imagen y semejanza. Y luego versículo 27, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Y luego en el capítulo 5, versículos 1 al 3, dice que esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados, los llamó seres humanos. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza, y lo llamó Set. Y luego en el capítulo 9, otra vez en el versículo 6, dice, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ha causado controversia,
y algunos de los puntos que hemos tocado en la última sesión o las últimas dos van a repetirse o van a verse otra vez hoy. Hay diferentes interpretaciones. El tema principal de esta primera hora es la cuestión de la imagen de Dios. ¿Qué es la imagen de Dios? Y lo que vamos a hacer es ver algunos textos de la Biblia y luego vamos a ver algunas propuestas y luego voy a dar lo que considero la mejor definición de lo que es imagen de Dios. Obviamente, regresando a la creación en Génesis 1:26, ahí se menciona y dice: y dijo, hagamos al ser humano, derramará la suya, porque al ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Y lo que quiero señalar aquí es que a veces dice que es hecho a la imagen de Dios, a veces dice que es hecho a la semejanza de Dios, a veces dice que es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y estas palabras son usadas intercambiablemente. Entonces, es por énfasis la repetición. No debemos buscar, esta es la imagen y esta es la semejanza. Es repetitivo pues es un énfasis, usando dos palabras diferentes. Y también podemos ver que imagen de Dios es una categoría que se aplica a Adán y a Eva. Y luego dice que Adán y Eva tuvieron hijos a su imagen y semejanza. Y entonces es interesante, los hijos de Adán y Eva son imagen de Adán y Eva, que son imagen de Dios. Entonces los hijos también son imagen de Dios porque son imagen de Adán y Eva, que son imagen de Dios. Y en Génesis 9, aquí es en la recreación después del diluvio, se repite que el hombre es hecho a la imagen de Dios. Y esto es después del pecado. Entonces podemos ver que, simple vista, que todavía después del primer pecado, el hombre y la mujer son imagen de Dios. Y en Santiago esto se confirma, porque en Santiago 3:9 hay un argumento fuerte aquí, que dice, con la lengua en la última conferencia sobre la antropología, intenté descartar, o por lo menos desenfatizar, algunos debates entre los teólogos reformados, cuestiones como dicotomía, tricotomía, traducionismo y creacionismo, diciendo que se basan en una antropología más helenista que bíblica, dividiendo demasiado el hombre en dos componentes. Hoy tocamos otro tema de la antropología que también ha